Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada ingeniera. Yo le voy a explicar sobre el proceso de percepción de los atributos sensoriales como el olor, color, textura y sabor. Además, también se va a hablar sobre la anatomía de los órganos de los sentidos y de los receptores sensoriales, desde el momento que reciben los estímulos hasta ser transformada en percepción. Los sentidos clásicos es el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido del oído. Además, también es importante conocer la evaluación sensorial de los alimentos. Esta evaluación es una función primordial del ser humano que es adquirida desde su infancia, en donde le permite rechazar o aceptar un producto debido a las características o sensaciones que experimenta al momento de observarlo o adquirirlo. Además, también esta evaluación sensorial es conocida también como la evaluación de las características organolépticas de un producto. Estas características organolépticas se pueden evaluar por medio de personas, de una o un grupo de personas que están en óptimas condiciones de evaluar el producto, pero bien conocido como el panel, se conoce como panel. Además, la evaluación de los alimentos nos permite percibir si el alimento está en óptimas condiciones de consumirlo o no. También es importante conocer que el diseño de interpretación de los resultados de la evaluación sensorial es por medio de el conocimiento de los aspectos psicológicos y fisiológicos de los analizadores humanos, en donde el receptor transforma la energía sobre él en un proceso nervioso que se transmite a través de los nervios aferentes o centrípetos. Es decir, que el estímulo va al receptor y del receptor se va a las fibras nerviosas y de las fibras nerviosas a la corteza cerebral, permitiéndoles las percepciones sensoriales. Además, se va a conocer sobre la anatomía de los sentidos, como por ejemplo, el sentido del olfato nos permite conocer los diferentes olores que se presentan en los alimentos. Esto se origina por las sustancias volátiles en cuanto se desprende de los alimentos. Estas pasan por las ventanas de la nariz y son percibidos por los receptores olfatorios. El ser humano es capaz de percibir más de 10.000 olores distintos, debido a que, según los estudios, dice que el ser humano tiene 1.000 receptores. El sentido del olfato es muy primordial porque nos permite distinguir las diferentes características de los olores o aromas en cuanto a su intensidad, persistencia y capacidad de la saturación. Además, también vamos a conocer sobre la anatomía del sentido del olfato. Por ejemplo, no sé si se puede observar, esta partecita es el sano frontal. Por aquí se encuentra el hueso nasal, el cartílago, el músculo labial. Esta partecita de de color blanco es el diente, más o menos aquí. Por aquí se encuentra la lengua y la amígdala, el sano esfenoide y el bulbo olfativo. También hice un modelo de nariz, más o menos por aquí es cuando el ser humano puede percibir los diferentes olores de un alimento. Por otra parte, vamos a hablar sobre el sentido del tacto. Este se relaciona con la textura, en donde se manifiesta
Cuando un alimento sufre una deformación, el término de la textura abarca numerosos parámetros, en donde, por ejemplo, entre ellos está la cohesividad, viscosidad, la elasticidad, la fragilidad del alimento, si vamos a hablar en ese caso. Ya, la anatomía del sentido del tacto, por ejemplo, aquí en una mano está el lumbrical de la mano, aductor del pulgar, la vaina del tendón, del flexor largo del pulgar, aductor corto del pulgar, oponente del pulgar, la vaina sinoviales de los tendones, de los músculos flexores de los dedos, la vaina sinusial común de los músculos flexores, el oponente del meñique, aductor del meñique, retinúculos de los músculos flexores y las vainas simultáneas como de los músculos flexores. Por ejemplo, aquí una manito que permite el tacto de un alimento para así conocer las características de ese alimento al momento de sentirlo con la mano. Además, hablaremos sobre el sentido de la vista. El sentido de la vista es un sentido muy importante para el ser humano debido a que es el primer constituyente como filtro para la aceptación de un alimento o producto, debido a que nos permite percibir las características normales de ese producto. Por ejemplo, su forma, su tamaño, su superficie, su rugosidad, su viscosidad. El ojo o la vista está constituida por 3 capas distintas, que es la esclerótica, la coroidea y la retina, en donde vamos a observar la anatomía del ojo. Esta está constituida por el coroides, la retina, el ligamento supensor, la pupila, la córnea, el humor acuoso, aquí el cristalino, la iris que se encuentra por aquí, el cuerpo ciliar, que es esta partecita blanquita. Por otra parte también está el músculo. Acá se encuentra, en esta parte se encuentra la membrana hialoidea. Por esta parte de acá se encuentra el humor vítico. Y en esta parte se encuentran los nervios ópticos. Y como no, también los vasos sanguíneos y el punto ciego. También está la fobia y la esolerótica. El sentido del gusto es uno de los sentidos primordiales también para el ser humano. Esta se define como las sensaciones percibidas por los receptores de la boca, específicamente también por el concentrado en la lengua, aunque también se presentan en el velo paladar, en la mucosa, en la faringe, laringe y en la garganta. El sentido del gusto nos permite identificar diferentes sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. Además, los sabores, el órgano receptor que nos permite estas sensaciones se los llama también como botones gustativos. Existen diferentes sabores básicos en donde son el sabor dulce, salado, ácido, amargo. Acá vamos a conocer sobre la anatomía de la lengua, que es la úvula, que proviene de aquí, de acá la raíz de la lengua, la amígdala, el surco posterior, el surco de la lengua. Esta parte de aquí nos permite identificar el salado de un alimento, que se lo denomina como surco central. También el borde de la lengua,
las pálpilas filiformes. Esta parte de aquí de la lengua nos permite identificar el sabor dulce, que es conocido como vértigo lingual. Por acá se encuentran las pálpilas fungigordas, y también aquí en esta parte se encuentran las pálpilas califormes, y por último también el dorsal de la lengua, que es esto. Además también vamos a hablar sobre el sentido del oído. El sentido del oído nos permite la evaluación de la textura por los sonidos, por los diferentes sonidos que se pueden presentar en el alimento o que uno detecta. También la anatomía del sentido del oído es esta, que es el yunque, el martillo, nervios enclear, la cóclea, la ventana redonda, la trompa de Eustaquia, el canal auditivo externo. Aquí, por ejemplo, aquí es la oreja, acá se encuentra la membrana timpánica, y aquí es la cavidad timpánica. Y eso, bueno, muchas gracias, estimada ingeniera.